1. ¿Lo tiene? Me dice amén, ya lo tengo. Gloria a Dios. ¿Me sigue en su Biblia? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Amén. Incline su rostro, vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta tarde, Señor, que podemos leer tu palabra, Señor. Te pedimos que esta, Señor, nos ministre, que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Llénanos de tu presencia esta noche, Señor, que podamos poner oídos atentos, Dios amado, que podamos ser renovados en tu palabra, santificados en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Así que hoy la recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, con Pedro vamos a estar leyendo y comenzamos lo que en la Biblia se conoce como las cartas universales. Amén. ¿Por qué universales? Bueno, se les llama cartas universales porque no van específicamente dirigidas a un grupo, sino que su mensaje es abierto a toda la iglesia. Y las cartas generales, las cartas universales, comienzan con Primera de Pedro. Amén. Ahora vamos a hacer remembranza de quién es Pedro. A Pedro, al apóstol Pedro, tal vez lo recuerdes por sucesos como él fue quien negó a Jesús 3 veces la noche en que fue apresado. Amén. ¿Por qué otras cosas recuerdas al apóstol Pedro, si lo recuerdas? Porque le cortó la oreja a un soldado. ¿Qué más te acuerdas de él? Gloria a Dios. Cuando Jesús fue por él al mar. Amén. Recuerde que Jesús restauró a Pedro y lo convirtió en el primer pastor de la iglesia evangélica o cristiana, más que evangélica, cristiana. ¿Qué más recuerdan de Pedro? Se hundió, yo entendí, yo dije, vamos, adelante. Se hundió en el mar. ¿Mande? Antes se llamaba Simón, muy bien. ¿Qué más recuerda de Pedro? Era pescador, muy bien. Entonces sí ubican al apóstol Pedro, ya me di cuenta. Muy bien. Ok, para comenzar, fíjese bien lo que vamos a estudiar en este libro. En las cartas del apóstol Pedro, en este libro vamos a abordar específicamente 3 temas. En esta carta Pedro va a hablar primero acerca de la salvación, después va a hablar acerca de cómo vivir como cristianos frente al mundo, y la tercera cosa que nos va a enseñar va a hablarnos acerca de vivir como cristianos de acuerdo al futuro. Amén. Así que prepárese para entrar en materia. Primera de Pedro 1:1 dice así, nuevamente: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Amén. Usted va a empezar a ver cositas, o más bien si nos empezamos a enfocar va a ver cosas. En todas las cartas paulinas, Pablo siempre justifica su apostolado. ¿Se había fijado en eso? Pablo siempre dice, apóstol de Jesucristo porque él me llamó, apóstol de Jesucristo porque sucedió que tuve un encuentro con él. Pero Pablo siempre que escribe justifica su apostolado. Pedro no. Pedro solamente se presenta y dice, soy apóstol. Y no lo justifica, no porque sea mejor que Pablo, sino porque con Pedro nadie dudaba acerca de su autoridad apostólica. Nadie dudaba porque sabían que él fue uno de los 12 y fue uno de los del grupo íntimo, del grupo cercano a Jesús. Amén. Dice así que esta carta está dirigida a estas iglesias, o no a las iglesias. Dice a los expatriados. ¿A quién se está refiriendo? Bueno, ¿quiénes son los expatriados a los que se refiere el apóstol Pedro? Primero, se refiere a judíos que viven en esas regiones por algún motivo.
También se refiere a judíos que viven en esas regiones porque fueron perseguidos o porque fueron expulsados de Jerusalén y se encuentran viviendo ahí. Amén. Estas personas, los cristianos de estos lugares, eran judíos y gentiles. Recuerde que Pedro no se enfoca en un solo grupo. El apóstol Pedro va a hablar a la iglesia en general, aunque él fue llamado, su ministerio específico de Pedro fue hacia los judíos. Amén. ¿Por qué Pedro escribe ahí? Bueno, seguramente porque Pedro predicó, enseñó y trabajó en esos lugares. Es decir, a Pedro lo conocían muy bien en estos lugares. Amén. Así que les escribe esta carta para a los que están ahí, animarlos, ya que muchos estaban cansados y estaban agobiados por la situación que los rodea. Tal vez esto le va a servir. Quiero que ponga atención porque estamos hablando también de cristianos que no necesariamente están siendo perseguidos, pero que están agobiados. Porque vivir como cristianos no es para cobardes. Vivir como cristianos es complicado, es difícil, y estos cristianos se sentían agobiados por el día a día, por la vida a la que se están enfrentando, por cómo responder ante el mundo y ante el gobierno como cristianos. No sé usted, pero creo que la mayoría aquí han tenido que pensar eso. ¿Cuál debe de ser mi posición como cristiano para responder esto o para hacer esto? Una de las cosas que las mamás creyentes más enfrentan es cómo comportarse ante las tradiciones o las peticiones de las escuelas de hoy en día, que le piden a los niños que vayan disfrazados de monstruo, que les piden que hagan calaveritas y tienen que hacer una poesía de calaveras y cosas así. Y las mamás creyentes se sienten desafiadas y agobiadas y a veces no saben cómo enfrentar las cosas. Así que a esta clase de cristianos está hablando el apóstol Pedro. Amén. Luego dice en el verso 2, está hablándole a los cristianos de esa región, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mira, cuando Pedro dice que esta carta está escrita a los elegidos, no está poniendo un cerco de decir, no es para ustedes, solamente para los elegidos. Él está recordando a todos los elegidos que son elegidos. Porque, ¿cuántas veces has olvidado que eres elegido? Mira, es como entender que Dios te eligió desde la eternidad y desde antes de la fundación del mundo, Dios te eligió. Pero vuelvo a repetir, parece que lo olvidamos y se nos olvida que realmente somos especiales. Realmente somos especiales, no por lo que hay en nosotros, sino porque Él nos eligió. Espiritualmente nosotros brillamos en un mundo de oscuridad y por eso somos especiales. Así que el apóstol Pedro está hablando a estos elegidos para recordarles, y les nombra así, elegidos, para recordarles que no son cualquier cosa. Elegidos según ¿quién? Según la presencia de Dios. Es decir, eres elegido no porque te sacaste la rifa, no porque en la tómbola espiritual te tocó ser elegido. Me voy a rescatar a 5 millones. No somos elegidos por eso. La Escritura dice que Dios mismo nos vio, nos creó antes de la fundación del mundo. Antes de que el sol y la luna fueran creados y antes de que Dios separara las aguas, Él pensó en ti y te vio. No eres un número más y no somos un cristiano más, somos un hijo de Dios. Nuestra salvación y nuestra vida no está sujeta al azar, sino a lo que Dios disponga. No servimos a un Dios caprichoso, servimos a un Dios amoroso. Amén. Ahora, nos elige desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? En el versículo dice, para ser rociados con la sangre de Jesús. Amén. Entonces, ¿te das cuenta de qué tan especiales somos? ¿Y por qué Pedro los llama elegidos? Recuerde que es una carta abierta a la iglesia. ¿Somos elegidos? Sí. Y termina diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y esa es una bendición
apostólica. Es una bendición del apóstol Pedro. Que la gracia de Dios y la paz se multipliquen en tu vida. Amén. Verso 3 y 4. Dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. ¿Qué significa todo eso? Bueno, lo vamos a ir desenvolviendo y lo vamos a ir viendo punto por punto. Pero quiero que mantenga esa idea en la mente. Quiero serle sincero, o más bien, quiero que me sea sincero. ¿Se ha sentido agobiado por ser cristiano? ¿Se ha sentido agobiado? Si su respuesta es sí, y no quiero que me levante la mano ni que me lo diga, pero si su respuesta es sí, bienvenido al club. Todos los que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo llegamos a un punto en que nos sentimos agobiados. Dice la Escritura, el apóstol Pedro, que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Qué complicado es vivir por una esperanza muerta. Esperar y esperar por aquello que jamás va a ser. Pero la Biblia dice que la esperanza que tenemos en Dios es viva. Amén. Y está viva nuestra esperanza y tiene vida porque Jesús resucitó. Eso es lo que dice en el versículo 3. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, nos volvió criaturas nuevas. Somos una nueva creación, pero aún no nos desprendemos de la carnalidad. ¿Cuándo nos vamos a desprender de la carnalidad? Cuando Él nos llama a su presencia. Es que este cuerpo mortal y esta carnalidad que habita en nosotros muere. Pero aunque somos santos y elegidos, no debe de olvidar que también somos carnales. Y que si no tenemos cuidado, y si no tenemos cuidado en ver y en considerar que somos elegidos, esa carnalidad tarde o temprano te va a sobrepasar. Si tu mente no está enfocada en que eres un elegido, entonces te vuelves uno más. Y volvemos a las viejas prácticas y nos movemos a hacer lo que uno más hace. Porque si tú escuchas música profana, si tú bebes, si tú tomas, si tú cometes cualquier pecado, si según tú estás de rebelde, dime qué haces de especial. Dime qué haces de especial. Ahora sí voy a ir al mundo y a rebelar. No haces nada de especial, eres un rebelde igual que todos. No eres especial. Así que esta carnalidad, cuando no tenemos en mente que somos elegidos y no entendemos que somos elegidos, esa carnalidad la dejamos sobrepasarnos. Y cuando nos sobrepasa, entonces llegan los problemas. Amén. ¿Por qué nos hizo nacer para una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tenemos esperanza viva en Jesús. Luego dice, para una herencia incorruptible. O sea que hay una herencia. Sí, hay una herencia. Hay algo que estamos por recibir. La Escritura misma lo dice. Cuando hay un testamento y un pacto es porque el pacto se va a cumplir y se va a consolidar el trato, o la herencia va a llegar y nos va a ser entregada. Y la Escritura dice que sí, hay una herencia para los elegidos. Y esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Escuchaba hace poco la historia del hijo de un gran cantante, un cantante muy famoso allá por los años 80, que tiene una super casa que parece castillo y tenía muchos millones y mucho dinero. Su hijo, cuando este hombre muere, su hijo empieza a tener un conflicto porque no puede enfrentar la vida sin su papá. Cuestiones de problemas emocionales y problemas mentales. Hoy ese joven está destruyendo su vida. De ser un joven y una joven promesa
y una buena voz para ser un cantante, se metió en drogas y en alcohol. Ahorita vive como vagabundo dentro de esa casa que está destruyendo. Esa casa que era una mansión y un lujo para su padre y que era una razón de presumir al mundo, se volvió una cueva de vagabundos, de adictos, de borrachos, llena de basura, llena de animales y llena de toda suciedad que se le ocurra. Hay una herencia, pero la Escritura dice que a diferencia de las herencias del mundo, la herencia que esperamos en Cristo dice que es incorruptible. En este mundo todas las herencias se acaban. Ya sea que lo heredes o lo ganes, todo se acaba. Hay muchas personas que piensan, algún día me sacaré la lotería y cuando me saque la lotería, todo va a ser diferente. Bueno, te tengo noticias. Hay personas que se la han ganado. ¿Y sabes cómo están? Igual. En 2 años, en 3 años se acaban hasta el último peso. Pero nuestra herencia dice que primero es incorruptible, que es incontaminada, no puede corromperse, no puede ser destruida, es decir, no puede ser contaminada, es una herencia pura. Y dice que es inmarcesible. ¿Qué es eso? Es algo que no se debilita, no se acaba, ni se marchita. La herencia que vamos a recibir y que hemos recibido de parte del Padre en el Hijo está ahí y está esperándonos. Dice que esta herencia está reservada, ¿en dónde? En los cielos. Y está reservada para usted. Hay una herencia que vamos a recibir, sí. Está reservada en los cielos y la vamos a recibir. Y en el verso 5 dice, a ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Si usted se mueve en fe, si usted camina en fe, Dios le va a guardar. Usted necesita ser fortalecido en la fe. ¿Cuántos de aquí han pensado, yo quiero aumentar mi fe? Porque me hablan mucho de fe y si tú crees y ándale y créele a Dios, ¿cómo hago para aumentar mi fe? ¿Saben cómo hacerlo? Porque a muchos se han hecho esa pregunta. Bueno, los mismos discípulos se la hicieron y le dijeron al Señor que les aumentara la fe. Amén. Y se acuerda que el Señor les dijo, va, a ti Pedro te concedo un 80% más de fe. ¿Se acuerda que pasó eso? ¿No se acuerda por qué eso no pasó? El Señor dijo, fe, ya tienen. Actívenla. ¿Y cómo se activa? La misma palabra nos da la respuesta. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? Se refiere a que entre más cercanos estemos a Dios, más fortalecidos vamos a estar en la fe. Y entre más le conozcas y conozcas sus proezas, más seremos fortalecidos en la fe. Escucha los cantos antiguos. ¿De qué hablan? Los carros del faraón. ¿Por qué le gusta a la gente los carros del faraón? ¿Por qué a la gente es la clásica? Esa no falla. Vamos a cantar los carros del faraón y ahorita todo el mundo se para a danzar. No falla, primero por el ritmo. Primero por el ritmo. Todo el mundo nos prende los carros del faraón. Segunda, porque es algo portentoso. Y recordamos que Dios agarró al faraón y lo ahogó en el mar. Eso es maravilloso. Y cuando la Escritura nos dice que escuchando la palabra aumentamos la fe, es porque podemos traer a memoria las maravillas que Él ha hecho. Y eso nos da esperanza y acrecenta nuestra fe. Amén. Ustedes entonces, dice el apóstol Pedro, van a recibir una herencia porque han renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesús. Y termina diciendo, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Crean, eso es todo lo que necesitamos, creer. En el verso 6 dice de la siguiente manera, primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis. Está hablando acerca de la salvación. En lo cual ustedes se alegran. Amén. ¿Usted se alegra porque es salvo? Gloria a Dios. Ni un amén. Dios los bendiga y los ayude. ¿Usted se alegra porque es salvo?
Amén. Amén. David oraba, devuélveme el gozo de tu salvación. Si usted no se goza porque es salvo, creo que necesita orar igual que David. Devuélveme el gozo de saber que, ay, la libramos. No por nosotros, sino por Jesús, pero la libramos. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Ser afligido. Repita conmigo, yo voy a ser afligido. Si usted no repitió nada porque dijo, yo no voy a declarar eso, aunque no lo declare. ¿De qué estoy hablando? Hay algo que como cristianos debemos matar. Repita conmigo, necesito matar la ilusión de la perfección. Gloria a Dios. Va de nuevo, repita conmigo, necesito matar la ilusión de la perfección. Gloria al Señor. Y le voy a decir por qué necesita matarla. Porque muchos cristianos, la ilusión de la perfección los está matando. ¿Qué significa eso? Que vienes a Cristo y a veces por ganar un alma, los cristianos en lugar de presentar el evangelio, ¿cómo es? Aplicamos la vieja confiable. Ven a Cristo, ¿qué problema tienes? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué necesidad tienes? Ven a Cristo porque lo que sea, se te resuelve. Y Dios no es el genio de la lámpara. Dios tiene poder. Pero Él dice, el apóstol a través del apóstol Pedro, ustedes se alegran en su salvación, sí, pero, chiquitines, no olviden que ahora, en esta vida, por un poco de tiempo, si es necesario, y creo que muchos de nosotros lo necesitamos, tienen que ser afligidos por diversas pruebas. Y si usted no mata la ilusión de la perfección, la ilusión lo va a matar a usted. Porque la ilusión de la perfección nos hace querer vivir como personas perfectas, en mundos perfectos, en situaciones perfectas. Y no es así esta vida imperfecta. Y usted no es así. Es a quien más le tengo miedo. A los perfectos. Y les tengo miedo porque el zapotazo que se van a dar cuando se caigan de su perfección va a ser bastante bueno. La ilusión de la perfección te va a matar si tú no la matas primero. Acepta que no eres perfecto, primera. Segunda, entiende que vamos a ser afligidos si lo necesitamos. ¿Dónde necesitas ser afligido? ¿Tú sabes? Te pregunto. Yo sí sé que dónde necesito ser afligido. Y sé dónde Dios me da más sabroso. Yo se los he dicho aquí. Y te lo digo para que tú te preguntes en dónde necesitas ser afligido. Una de las cosas donde Dios me enseñó que yo necesito ser afligido es en el ego. Ese era uno de mis principales problemas. El ego. Y cada vez que mi ego se empieza a levantar, Dios me aflige. Dios me aflige. Para que no se te olvide quién eres. Y cuando yo pienso que voy a recibir aplausos y abrazos, recibo puras miradas que me barren de para arriba y para abajo. Y me recuerda que no soy nadie. Pero yo necesito ser afligido. ¿Dónde necesitas ser afligido? ¿Tú te has preguntado? Si el Señor te dijera, mijo, te voy a conceder esto. Dime dónde te doy. ¿Dónde necesitas? ¿Dónde le dirías? Buena pregunta, ¿verdad? Luego dice en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Hermano, la fe, si no es probada, entonces es una fe deficiente e inacabada. No es que sea falsa. No estoy diciendo que tu fe no es salva, perdón, que no es
buena. Estoy diciendo que es ineficiente, deficiente, inacabada. Pero la fe tiene que ser probada. Todos los que dicen creer en Jesucristo van a ser probados. De lengua me como muchos tacos. Y unos somos más habladores que otros. Así, unos somos más habladores que otros. Así que nuestra fe necesita ser probada. Necesita ser probada. ¿Y sabes qué? Muchas veces esas áreas donde dijiste que no, vas a caer, pero que da gusto. Y rebotarás. ¡Pau! Pero fue probada. Te vas a levantar, porque te vas a levantar. Y va a venir de nuevo la prueba. Y entonces ese zapotazo que te diste te va a ayudar a hacer fuerza, a hacer callo y seguir manteniéndote firme. Entonces tu fe ya probada y aprobada, Dios la ve y dice, esto es bueno. Esto es bueno. Se está formando algo bueno. Se está formando algo bueno. La fe, si no es probada, entonces es inacabada. Pero la fe probada brilla y atrae. Muchos de nosotros fuimos atraídos por la fe de otros. Y hemos sido atraídos por la fe de otros. A veces cuando pienso tirar la toalla, la fe de otros me ayuda y me levanta. Si él puede, si ella puede, yo puedo. ¿Y por qué? Porque él está igual que yo, exactamente igual que yo, o yo igual que él o que ella. Y si Dios lo sostuvo, de seguro que Dios me va a sostener. Amén. Así que la fe probada tiene valor celestial. Por cuanto los ángeles, dice la Escritura, nos están observando. Y los ángeles y el cielo sabe quién es quién cuando es probado. Porque a veces nuestras pruebas, Dios es tan misericordioso que algunos nos las hace pasar en secreto. Pero el cielo sabe. El cielo sabe quién es quién. Amén. Verso 8. Está hablando de Jesús. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. El andar en fe es un camino que todos los creyentes vamos a recorrer y que tenemos que recorrer. Amamos a Jesús sin haberle visto. Amamos a Dios sin haberle visto. Y nos alegramos y nos gozamos. Hay alegría en nuestro corazón. Y cuando nosotros permanecemos en esta fe, entonces cumpliremos y llegaremos al propósito que Dios quiere. Y Pablo lo pone así. Cuando sea alcanzado para aquello que Dios me atrajo a él. Pablo anhelaba no morir, pero sí estar en la presencia de Dios. Él decía, no es que quiera morir, pero cuando llegue la graduación, entonces seré alcanzado definitivamente y cumpliré el propósito para el cual Dios me llamó. Lo amamos sin haberle visto. Y si nos mantenemos en fe, alcanzaremos aquel propósito por el cual Dios nos llamó, la salvación de nuestras almas. Amén. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mira qué maravilloso es. Recuerda que Pedro le está hablando a una iglesia agobiada, que no sabe y que se ha cansado y que a veces no sabe cómo responder ante el mundo y que a veces no sabe vivir como cristianos. Pedro les está diciendo, mira, esto es tan maravilloso y tan grandioso que los profetas investigaban y querían ver al Salvador. Moisés declara, Dios les levantará un profeta igual que yo.
Cuando lo levante lo tienen que seguir y si no lo siguen morirán. Y estaba hablando de Jesús. Moisés anhelaba ver ese profeta. Elías, Isaías y todo el Antiguo Testamento, los profetas están hablando de aquel que iba a venir. Y se les dijo que bueno, muchachos, échenle ganas y manténganse fe, porque todo esto no lo van a ver ustedes. Lo están administrando para otros. Nosotros somos los que hemos recibido esta bendición. Nosotros somos los que vimos y hemos visto. Nosotros somos los que ahora recibimos el evangelio como es. Ellos recibieron ley, nosotros recibimos gracia. Y sin embargo se mantuvieron fieles. Si en la gracia no podemos mantenernos fieles, imagínate el enfrentamiento que esta generación tuvo viviendo en la ley, donde no había gracia, donde no había oportunidad. Dice que todas estas cosas son cosas que los ángeles anhelaban mirar. Cosas que ni los ángeles entendían, ni el cielo lo entendía, y todo eso fue reservado para nosotros. Primera de Pedro 1:13 dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. La primera frase es muy interesante: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mira, sobre todo los hombres, nos ponemos guapetones, nos arreglamos y nos ponemos un buen cinto para irnos a divertir, para salir, para convivir. ¿Y qué pasa si no nos ponemos ese cinto? Que te caen los pantalones. Un papá se quitaba el cinto y ahorita me las van a pagar, niños. Se quitó el cinto y se le cayó el pantalón y los niños estaban risa y risa. La escritura dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos es que te amarras la prenda, para que no se caiga. Los hombres lo entendemos con los cintos. Las mujeres lo entienden con ciertas blusas que yo no entiendo cómo le hacen, pero lo hacen. Yo a veces veo esas blusas, tienen unos mini botoncitos así, o unos mini ganchitos así. Yo digo, ¿por qué se complican la vida? Un ojal de esos buenos, botón doble rodada y a ver que se caiga. Y de repente andan muy coquetas, ya se les soltó el broche, ya se les soltó el botón. Todos entendemos lo que es estar ceñidos, sujetos. Ahora dice, en esta primera frase, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Significa que para vivir según lo que Pedro nos está diciendo, para caminar según la fe de la cual Pedro nos está hablando, tienes que sujetar tu mente. Porque el problema sigue estando en la mente del creyente. Tu cuerpo y tu espíritu se sostendrán tanto como se sostenga tu alma. Tu cuerpo y tu espíritu siguen a tu alma. Así que debes de tener certeza en aquellas cosas que has creído. Y cuando el apóstol Pedro dice, amárrense los pantalones del cerebro, amárrense los pantalones del alma, no claudiquen y no dejen que esta carnalidad los sobrepase. Tu cuerpo no va a ir más allá de donde vaya tu alma. Amén. Todos lo hemos visto. Hemos visto cuando alguien declara algo que no es cierto, pero su alma está acabada. ¿Hasta dónde va a ir tu alma? Mira, la gente te vemos. Ustedes me ven, yo los veo a ustedes. Y yo les puedo decir, ay hermanos, qué difícil es esta vida de andar caminando. Y usted me puede decir, no manche, pastor. Usted trae un carro y se queja de que, ay, qué difícil es la vida de caminar y la ruta 5. Pero si yo me convenzo aquí que yo sufro
porque hasta acá se tiene que venir en la ruta 5. Nadie me va a sacar de ahí. Así que la Escritura dice, amárrale los pantalones a tu entendimiento con la verdad de la palabra y con la fe. No dejes que este mundo que te está agobiando te sobrepase, porque no es cierto y no es real. No es real que tienes que dar la prueba de amor para ver si es amor verdadero. No es real. No es real, pero tu carnalidad te sobrepasa. Entonces tu alma guía y tu cuerpo nada más lo sigue. Oh, es que me va a dejar si no le doy la prueba de amor. ¿Quién dictaminó eso? Tu alma, tu mente. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. En el verso 14 sigue diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Amén. Mira, necesitas ubicar esto, los pensamientos de antes y después. ¿Lo ubicas o no lo ubicas en tu cabeza? Antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Yo te puedo asegurar que en mi cabeza sí hay una gran diferencia. Algunos ya lo han escuchado, otros no. Y los que ya lo escucharon lo van a volver a escuchar. Gloria al Señor. Ya se lo saben. Nada más dice amén. Me apoya. Amén. Gloria al Señor. Mi mejor amiga en la vida cuando yo tenía 22 años, mi mejor amiga en la vida, cuando empezamos a ser amigos, me dijo, me caías bien gordo. Cuando te vi, desde la primera vez que te vi, me caías gordo. ¿Por qué? Dije yo, si soy tan agradable. Porque desde que te vi que eras bien sangrón y creído. Y yo, ¿sabes qué es lo peor? Que tenía razón. Sí era. A mi esposa le he dicho, ¿sabes por qué Dios no nos puso en el mismo lugar? Porque si me hubieras conocido sin Cristo, ni me volteas a ver. Todo lo que odiabas en un hombre lo tenía yo y multiplicado. Así que gloria a Dios que dijo, mejor me lo llevo y lo escondo porque si lo ves, esto ya no se hizo. No te conformes, dice la Escritura en el verso 14, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían. Yo puedo ubicar los pensamientos y deseos que antes tenía. Antes tenía deseos de reconocimiento, de posición. Antes tenía deseos de otras cosas. Hoy puedo ubicar que mi mente ha cambiado. Ahora, ¿quién decide? Tú, cuando ciñes los lomos de tu entendimiento. Ya no tengo que ser así, ya no debo de ser así. Amén. Dice en el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. La santidad en cuerpo, alma y espíritu. Y así tu vida va a prosperar. No podemos decir espiritualmente soy bien santo, pero corporalmente ahí la llevo. No puedes decir eso. Soy bien santo en la iglesia y bien carnal allá afuera. No podemos decir eso. No se conformen a los deseos anteriores. El que nos llamó es santo y nosotros debemos de ser santo. La santidad es un espejo en el cual debemos mirar. La santidad es costosa en nuestras fuerzas. Pero la santidad en Jesús, perseverando en el oír, no es tan difícil. La santidad perseverando en Jesús no es tan difícil. Mira, ¿qué es lo que te motiva a no hacer lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva? Para ponerlo así, si tú quieres dejar algo porque sabes que está mal, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué hay en tu cabeza? No debo de hacerlo porque eso no le ayuda, no le gusta a Jesús. ¿Cuál es tu pensamiento? No debo de hacerlo porque me van a cachar. ¿Cuál es tu pensamiento?
estamos enfocando mal el pensamiento. Yo no hago esto porque me va a cachar mi esposa. No. Yo no hago esto porque, no. Mi pensamiento se enfoca en Jesús, no se enfoca en ella. Porque si mi pensamiento se enfoca en ella, o en algo que yo quiera alcanzar, o en algo que me duela o me pueda a mí, no voy a poder. Pero si mi pensamiento se enfoca en ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo que Jesús me dice? ¿Qué es lo que la Escritura me enseña sobre las consecuencias de esto? Entonces, todo mi ser se revoluciona y la santidad es más sencilla. Porque estoy enfocando y me estoy fortaleciendo en un ser santo y sin falta y sin falla. Motivos para fallar como esposa, yo le puedo dar muchos. Muchos. Motivos para mantenerse fiel como esposa, a lo mejor no le puedo dar tantos. Pero los motivos que Dios le da para mantenerse fiel son suficientes. Porque Jesús no falla, no traiciona, no abandona. Amén. Entonces a veces simplemente es que estamos enfocando mal nuestro pensamiento. ¿Quieres dejar de hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que mi mamá se enoja, es que mi esposa se enoja. No, no es por ahí. Si estás pensando eso, estás mal enfocado. La santidad es costosa de nuestras fuerzas. La santidad en Él no lo es. Hace unos días estábamos platicando sobre algunos incidentes graciosos en las albercas. Y hablábamos de una persona que se echó en un tobogán. Y los que han ido a toboganes o a algún tipo de toboganes, hay algunos que descienden y bajan sobre una canal o bajan sobre una alberca. Pero normalmente estas albercas donde terminan los toboganes no son profundas. Son albercas donde el agua te llegará a la cintura, tal vez. Entonces baja la persona en el tobogán y como fue impactante el chorro del agua y todo estaba así de, me ahogo, ayúdenme. Y otra persona le dijo, párate. Ay, sí. Mal enfocados. Algunos están ahogando en el pecado, mal enfocados. Párate en Cristo Jesús. Amén. Verso 20, vamos ahí. 16. Miren, me adelanté mucho. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. ¿Cómo perseveraremos entonces para aumentar nuestra fe y mantenernos en santidad? Muévete con el pastor. Si el pastor dice es por aquí, es por ahí. Y no me refiero a mi persona. Me refiero al buen pastor. Mantente cerca de Jesús. Ahora sí, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Mira, si de verdad has invocado a Dios por Padre, tenle miedo. Tenle tantito miedo. Si le tuviéramos tantito miedo, dejaríamos de hacer muchas cosas. Si invocamos a Dios por Padre, debería de darnos aliento, no ser una carga. Nuestro pensamiento debe de cambiar a, se va a enterar mi papá. Y debería de ser, mi papá necesita saber esto. Mi papá necesita saber que estoy siendo tentado. Mi papá necesita saber que caí. Mi papá necesita saber, porque mi papá tiene poder para levantarme. Pero nuestro pensamiento es contrario. Sentir, saber que Dios es tu Padre debería de ser un aliento, no una carga. Amén. La salvación nunca ha dependido de nosotros, de lo que hacemos. Nunca. Y tu pecado más pequeño es igual que el peor mío. Y el peor tuyo es igual que el más pequeño mío. La salvación nunca ha dependido de nosotros. La salvación depende de Jesús. Verso 20, ahora sí. Ahora sí. Dice así,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está hablando de Jesús. Y mediante el cual creíste en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amén. Amor es la respuesta. Amor es lo que llevó a Jesús a la cruz. Amor es lo que nos mantiene leales. Amor a Cristo. El amor es la respuesta. Fuimos purificados por su palabra. Un día alguien nos habló. Un día dijimos, sí, Señor, ven a mi corazón, te necesito. Y fuimos purificados por su palabra. Y seguimos siendo purificados por su palabra cuando la escuchamos y esta queda sembrada. Porque mucha palabra hemos escuchado que ha quedado sin fruto. Que el diablo llegó y se la robó. Que en el servicio dijimos, sí, esto es lo que necesito. Llegamos a la casa y volvimos a nuestras viejas costumbres. Pero lo que necesitamos es que esa palabra sea enraizada y que dé fruto. Porque a través de esa palabra Dios nos santifica y nos perfecciona. Dios nos purifica. La respuesta es amor. Y es amor porque termina diciendo, por la palabra nos amamos y somos uno. Por la palabra tengo capacidad de amarte. Y por la palabra tú tienes capacidad de amarme. Si no, no podrías. Mis deficiencias son muchas como para que tú me ames. Pero es por la palabra y es por su amor y es por su sacrificio que tú puedes amarme y que yo puedo amarte. Amor, dice la Escritura, sin fingimiento, sin dobleces, sin dobles caras, sin beso de Judas, sin cuchillo en la espalda. ¿Cuál otras te saben? Sin todas esas, sin fingimiento. Amor puro. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Mira, yo te he dicho, yo antes me sentía perfecto. Ahora sé que lo soy. Pero en Cristo Jesús. Amén. Es decir, antes me sentía perfecto con todas las herencias que mis antepasados traían sobre mí. Antes me sentía perfecto porque era creído. Y cuando entendí quién es mi papá, y cuando entendí que ya no estoy sujeto, mira, para mí es lo más maravilloso del mundo, saber que Dios cortó mi herencia espiritual, que espiritualmente estaba conectado a papá, mamá y a todas las loqueras que hicieron mis abuelos y bisabuelos, espiritualmente. Y que la gente te condena o te alaba por quien es tu padre. Tenía un amigo que era hijo de una de las familias más ricas de la ciudad de donde provengo. Y yo decía, qué felicidad. A ese joven no le faltaba nada. En su jardín cabían 4 casas de las que hoy vivo. Entrábamos a su cocina a comer, íbamos a hacer trabajos de equipo, y era una barra de mármol enorme. Y cada puertita que abrías estaba llena de comida de esas de las que uno sueña comer. Galleta de chocolate puro cubierta de chocolate y leche especial de no sé qué marca. Y él me decía, no, es que la gente me abre las puertas y me quiere por quienes son mis papás. Pero yo no quiero eso, yo quiero formarme a mí mismo. Todo esto es de mi papá y de mi mamá. Yo no tengo nada, ni un peso. Yo así como que, criatura, estás en charola de plata, pero nada es mío. O sea que ni el rico ni el pobre están en paz con lo que hay arriba. Entonces, cuando yo me sentía perfecto, llega Cristo y corta mi herencia espiritual. Que sabes, más que perfección, y más que sentirme, o más que creerme más que los demás, era un escudo para protegerme. Tú no me vas a lastimar. Tú no me vas a decir que soy nadie. Tú no me vas a decir que soy pobre. Tú no me vas a decir que mi familia no viene de una buena familia. Y el creerme era mi escudo. Y viene este Jesús y corta esa herencia espiritual y me conecta con Él. Y digo, ahora sí tengo de qué creerme.
Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Ya no necesito justificar si soy o no soy. Siendo renacidos, dice la Escritura, no de simiente corruptible, no de cosas que caen y que fallan, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dime qué te puede dar valor en este mundo. ¿Qué te puede dar valor en este mundo? Recuerda que Pedro le está hablando a una iglesia que está agobiada y que no sabe cómo ser iglesia y que le está siendo complicado enfrentar al mundo como cristiano y enfrentar las tradiciones. Aún le está siendo complicado a esta iglesia enfrentar a la misma iglesia. Porque también en la iglesia vemos seres como acabados en perfección. Le está siendo difícil. Y termina diciendo en el verso 24, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amén. Recuerda que viene de estar hablando acerca de que es a través de la palabra de Dios y de la herencia en Cristo Jesús que tenemos y somos algo. Ahora dime, piensa en hace 10 años. ¿Qué era lo que te daba estatus hace 10 años? No, pastor, yo nunca he sido querido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te conozco, mosco. ¿Cómo no? Algunos se creían porque traían un auto, otros porque traían la gorra de moda, o el termo de moda, o el labial de moda, no sé qué. Hace 10 años. Hoy, después de 10 años, ¿eso te sigue dando estatus? Lo que te sentías que, no, hombre, ahora sí van a ver que cómo llegué a la iglesia. No, ¿por qué? Porque toda gloria del hombre muere. Y como la flor, se seca. Y en el verso 25 termina diciendo, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Es decir, todo el Evangelio y toda la palabra que les hemos hablado es esto. Es palabra de Dios. Y ni pasa de moda, ni se cae, ni se seca como la flor. Y es a través de su palabra que somos bendecidos, adoptados, santificados y llenos de gloria. Seres imperfectos como tú y yo. Si Él dijo, Él hará. Y si Él dijo, obrará a nuestro favor. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar para concluir. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra, Señor, que nos has hablado. Gracias, Señor, porque tu palabra es vigente y no muere y no cae a la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sostiene y nos ha dado santidad y santificación. Gracias porque ahora siendo tus hijos y siendo linaje tuyo, Señor, podemos decir, Señor, que somos diferentes. Ya no somos aquel viejo hombre. Padre, sé que a veces es complicado, Señor, porque somos hombres, Dios, y tú lo sabes. Y a veces nos agobiamos y a veces no sabemos cómo vivir como cristianos, ni ante la misma iglesia, ni ante el mundo o la sociedad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra, que nunca muere y permanece para siempre, nos guíe, nos santifique, nos ministre, Padre Santo. Que no olvidemos que nosotros somos elegidos según tu presencia santa, Señor. Que no somos una persona, un ser creado al azar, sino fuimos creados con propósito. Hemos renacido para una esperanza de vida nueva en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, guárdanos del mal, guárdanos del devorador, Señor. Y cuando venga la prueba, que nuestra fe, Señor, que nuestra fe permanezca firme. Y si algunos, Señor, hemos fallado, si algunos hemos caído en medio de la prueba, Señor, afírmalos, Dios, para que cuando venga de nuevo la prueba puedan estar firmes y no caigan. Gracias, Dios, y que tu palabra nos santifique. Padre, que tu palabra nos levante y que tu palabra nos transforme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.